¿Cómo podemos ayudar a mejorar la economía en Venezuela usando la creatividad y el pensamiento lateral? La pregunta que me estuve haciendo era, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer desde mi diminuto radio de acción para contribuir a la economía de mi país? Entonces, a esto le comencé a aplicar varios de los detonadores creativos, esas técnicas creativas que normalmente uso para trabajar en mis proyectos, que es así como básicamente abordo todas las propuestas de mi negocio y el resultado fue más o menos así como les voy a empezar a contar. Un soft landing, para quien no sabe, es como un método de acompañamiento para empresas que buscan expandir su negocio hacia otro país con una entrada más controlada y sobre todo como con menos riesgo, ¿cierto? En vez de sacar el negocio a explorar el mercado internacional, es el mercado internacional quien entra a través de una plataforma que sea bien atractiva, con un portafolio bien curado, que muestra que en Venezuela sí hay muchos profesionales que son muy buenos. Entonces, si se fijan, este es un concepto como bastante simple, pero genuinamente creativo, o sea, realmente no nos estamos inventando nada nuevo, pero estamos trayendo a la mesa una solución original para este problema. Y al mismo tiempo, pues, puede generar hasta una comunidad de compradores y vendedores conscientes. Y sobre todo y más importante todavía es que podemos incentivar a otras personas a seguir creando nuevas y mejores formas de enviar dinero hacia el país y generar también otros canales de negocio que ayuden a la economía, porque ese es pues, el fin común que tenemos todos. Ya en ese momento, pues el modelo puede escalarse incluso a otros países y se fortalecería muchísimo más, pues con participación extranjera porque genera mucha más confianza. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la economía en Venezuela usando la creatividad y el pensamiento lateral? Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes saben que tengo un tiempo comentándoles que he estado como pensando en ideas alternativas para generar un proyecto que nos permita ayudar a los emprendedores en Venezuela a salir adelante con algo que pueda ejecutarse fácilmente, pero que a su vez tenga la oportunidad de escalar y convertirse de pronto en una buena alternativa para muchísimas personas en Venezuela. Entonces, para quienes no me conocen, pues yo soy Néstor Phoenix, trabajo como director creativo para varias marcas, tengo título de comunicador audiovisual, de diseñador gráfico, además tengo una especialización en marketing digital, pero lo que realmente me gusta más es que tengo una certificación internacional en la metodología de Lego Serious Play y además cuento con formación en storytelling y otras técnicas de pensamiento lateral, que es lo que a mí realmente me apasiona. ¿Cierto? Llevo más de 15 años en este mundo de la creatividad y en este canal de Néstor se la crea te comparto ideas disruptivas y conceptos diferentes para resolver todo tipo de problemas, no solamente a nivel empresarial, sino también para proyectos de cualquier naturaleza. Entonces, ya hace unos meses ya que he estado como dándole vueltas a este tema de cómo puedo hacer yo, Néstor, para apoyar a la economía de un país, de mi país. ¿Cómo puedo hacer yo para construir país? Desde mi pequeño radio de acción y sobre todo desde mi conocimiento, ¿cierto? Desde mi expertise. Esta idea se ha venido acentuando desde que se intensificaron los últimos acontecimientos políticos en Venezuela y se me han estado ocurriendo un par de ideas creativas que posiblemente pueda llevar a cabo con la ayuda de todos ustedes, por supuesto. Entonces, la pregunta que me estuve haciendo era, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer desde mi diminuto radio de acción para contribuir a la economía de mi país? Entonces, a esto le comencé a aplicar varios de los detonadores creativos, esas técnicas creativas que normalmente uso para trabajar en mis proyectos, que es así como básicamente abordo todas las propuestas de mi negocio y el resultado fue más o menos así como les voy a empezar a contar. Entonces, mi punto de partida fue, ¿y si en vez de incentivar a los emprendedores a salir de Venezuela a buscar otros mercados, pudiéramos encontrar la forma de traer los mercados del extranjero hacia ellos? O sea, se conoce básicamente como la técnica de la inversión que plantea Edward de Bono en su libro de pensamiento lateral. O sea, es algo así como invertir el problema y ver cómo se comporta la lógica de un planteamiento cuando lo vemos desde otra perspectiva. Entonces, en nuestro caso, esto sería algo así como un soft landing digital, pero invertido, ¿cierto? O sea, un soft landing, para quien no sabe, es como un método de acompañamiento para empresas que buscan expandir su negocio hacia otro país con una entrada más controlada y sobre todo como con menos riesgo, ¿cierto?
Soft landing significa literalmente aterrizaje suave, algo así como lo contrario de un aterrizaje forzoso. Entonces, esto implica un montón de asesorías en temas legales, en temas fiscales, culturales, cadenas logísticas, operativos, todo lo que se necesita para establecerse en otro país, reduciendo los costos y acelerando la integración de ese negocio en ese país. Entonces, en este caso, lo que yo propongo es al revés. En vez de sacar el negocio a explorar el mercado internacional, es el mercado internacional quien entra a través de una plataforma que sea bien atractiva, con un portafolio bien curado, que muestra que en Venezuela sí hay muchos profesionales que son muy buenos y que son capaces de ofrecer resultados súper efectivos, ¿cierto? Entonces, una vez que el mercado se cautiva por ese portafolio genial desde afuera, simplemente el emprendedor que elige responde a esa demanda desde adentro. ¿Cierto? ¿Esto es una idea creativa? Pues sí, por supuesto, porque aunque a simple vista no parezca como nada del otro mundo, solamente hizo falta como combinar un par de conceptos que ya existían para salir con algo que todavía claramente no existe, ¿cierto? O bueno, yo por lo menos no sé si eso existe. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata buena parte de la creatividad, volver al origen de una idea y a partir de ahí generar un nuevo concepto verdaderamente original. Obviamente en este caso por las restricciones que hay en Venezuela en cuanto a la moneda y todos los procesos legales, esto tendría que comenzar como con emprendimientos que tengan que ver con servicios digitales, ¿cierto? Con productos en línea y cosas así como, no sé, diseño gráfico, edición de video, animación, redacción de copies, community manager, no sé, todo lo relacionado con ese marketing digital puede ser porque se puede ofrecer fácilmente de forma remota sin tanto problema. También podrían ser como desarrollo web, desarrollo de códigos, creación de aplicaciones, juegos, no sé, asistentes virtuales, cursos, no sé, traducciones. Creo que aquí pues, pueden entrar muchas cosas que no me vienen ahorita a la cabeza, pero por ahí va más o menos a ver los tiros, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una agencia en Bogotá entra a nuestra plataforma a ver los portafolios de los profesionales que están ahí y decide comprar un paquete mensual de edición de videos a un editor que está, no sé, en Maracay, por decir algo. Entonces la agencia paga en dólares desde Bogotá, el editor recibe su plata por el canal, que puede ser CL o alguna de esas aplicaciones de transacción que sea segura, y tanto el vendedor como el prestador de servicios puedan sentirse como confiados con esa transacción, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra plataforma debería tener algo así como hace Mercado Libre, que monitorea la satisfacción del comprador, porque si estamos hablando de este tipo de servicios, lo más normal es que hayan como jornadas de ajustes, de cambios, de correcciones, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber como un sistema de términos y condiciones bien claro para que no haya ningún tipo de brinco con esto de quejas y reclamos. Entonces, además de ese tipo de negocios, se me ocurre que podríamos incluir también productos o servicios que tengan que ver con entregas locales con pagos desde afuera. No sé, imagínate un combo de comida de un emprendimiento local, no sé, regalos como tortas, flores, detalles así que estén pensados para enviarlos a familiares, parejas, clientes, cosas así, ¿cierto? Podemos tener como un sistema de servicios prepagados, de peluquería, por ejemplo, cosas de uñas, tratamientos de bellezas, que el comprador pueda pagar desde afuera y que pueda regalárselo a alguien que esté en Venezuela y esa persona pueda acercarse hasta el negocio a recibir su regalo o en todo caso que pueda hacerse a domicilio, ¿cierto? O sea, que se lo lleven hasta su casa. Entonces, si se fijan, este es un concepto como bastante simple, pero genuinamente creativo, o sea, realmente no nos estamos inventando nada nuevo, pero estamos trayendo a la mesa una solución original para este problema. Que si a esto se le da la promoción y la publicidad correcta, sería como una súper buena forma de colaborar con la economía de mucha gente y al mismo tiempo pues, puede generar hasta una comunidad de compradores y vendedores conscientes. Y sobre todo y más importante todavía es que podemos incentivar a otras personas a seguir creando nuevas y mejores formas de enviar dinero hacia el país y generar también otros canales de negocio que ayuden a la economía, porque ese es pues, el fin común que tenemos todos. Entonces, este método creativo de la inversión no tiene que ver con un don divino ni una cosa creativa más allá fantástica, sino más bien es la aplicación de un ejercicio que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente para abordar un problema específico. Entonces, ¿cómo me imagino que podría comenzar a montarse este proyecto? Digamos que no sé, vamos a hablar de la fase uno.
El primer paso sería construir lo que se conoce como el producto mínimo viable, sin profundizar todavía como en una plataforma demasiado sofisticada ni nada demasiado complejo. Podemos comenzar con un catálogo, eso sí, bien curado en la plataforma, con unos 20 emprendedores y emprendedoras que tengan su portafolio bien chévere y un sistema de trabajo bien definido, ¿cierto? Digamos que, no sé, 10 profesionales de servicios digitales y 10 prestadores de servicios que tengan un sistema como de prepago, eso que les estoy comentando, o como envíos a domicilio, llamémosle así. Entonces, el comprador genera la orden desde la plataforma, digamos que, no sé, es un ramo de rosas a domicilio, que genera un link de pago y se le da un código OTP. Un código OTP es como una contraseña de un solo uso, ¿vale? Algo, OTP significa One Time Password, o sea, literalmente contraseña de un solo uso. Entonces, al momento de generar la orden, tanto el vendedor como el comprador reciben el mismo código OTP para confirmar esa entrega. Lo que va a suceder es que la plataforma retiene el dinero hasta que tanto el que entrega como el que recibe confirmen ese código OTP y se haga efectiva la venta. Prácticamente lo mismo que hace Mercado Libre, ¿cierto? Entonces, así nos podemos como blindar frente a varios tipos de estafa que podrían presentarse y además pues como que nos libramos de problemas, ¿no? Uno nunca sabe. A eso le podemos agregar, que, no sé, un tema, una foto de entrega en el momento que la persona recibe el producto, cosas así, pero bueno, más adelante se va como mejorando. Y esto es básicamente lo que se conoce como SLA, o sea, Service Level Agreement, o sea, acuerdo de nivel de servicio, que para que me entiendas, más o menos es como esa promesa mínima y medible de cómo, cuándo y en qué condiciones algo se puede cumplir, o sea, que se entrega, en cuánto tiempo se entrega, cómo se prueba que se entregó, qué pasa si no se entrega, etcétera, etcétera. Estas son como ya terminologías de mercado, pero que pues para que sepa más o menos cómo es que se llama esa vuelta. Entonces, todo esto sería más o menos como así como me imagino la fase 1. En la fase 2 ya se puede comenzar a trabajar en un marketplace liviano que tenga como posibilidad de perfiles verificados, donde se puedan dejar reseñas, donde se puedan profundizar los SLA de la entrega, donde haya opciones de disputas y reembolsos para generar más confianza y sobre todo que tenga como un panel más robusto para emprendedores donde se puedan como reflejar el número de pedidos concretados efectivamente, sistemas de pago, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, en este paso ya la idea sería tener una serie de aliados que nos ayuden a promocionar la plataforma en diferentes ciudades, porque aquí se supone que ya el modelo de negocio está más que aprobado y lo que estamos buscando es un crecimiento exponencial. Y por último, para la fase 3, que es cuando la plataforma tiene la posibilidad de sostenerse a sí misma, viene la parte donde entrenamos a coordinadores a nivel regional que reciben un sueldo para mantener pues, los detalles de los procesos y que ganan a través de las comisiones que va a ir generando la misma plataforma. Ya en ese momento, pues el modelo puede escalarse incluso a otros países y se fortalecería muchísimo más, pues con participación extranjera porque genera mucha más confianza. Y para esa fase ya hemos hecho como la validación de la demanda internacional, ya tenemos un filtro de calidad real de los vendedores, una infraestructura de pagos bien robusta, una red de compradores y activadores y por último ya habremos generado como muchos pilotos de venta con dinero real, con testimonios de satisfacción. ¿Cómo puede ayudar esto, por ejemplo, a los nuevos emprendedores que se dedican a esos servicios digitales que les decía? O sea, imagínate a un editor de videos que vende servicios a 5 clientes en diferentes países, aprende de estándares en tiempos de entrega, aprende de comunicación asertiva, gana ingresos estables en dólares además, y ya luego, pues, de haber generado cierta experiencia, puede registrar su marca, abrir una estructura más formal para su negocio y finalmente crear como su propia agencia exportadora, ¿cierto? Entonces nuestra plataforma fue como su soft landing, sin visas, sin abogados, sin mucho papeleo y sin mucha cosa loca, ¿cierto? Además, este modelo como de soft landing inverso puede también abrir las puertas a un interés institucional que más adelante permita hacer alianzas con incubadoras, programas de internacionalización, fondos de impacto y acercarse a otro tipo de organizaciones que ya requieren como de más demostraciones de éxito de ventas y cosas así para generar esas alianzas más estratégicas. Entonces, bueno, eso es más o menos como me he estado imaginando este proyecto.
Yo sé que me he demorado muchísimo en el proceso, pero es que, bueno, como ustedes saben, estoy yo solo en este tema en este momento, tratando de trabajar como en mis cosas, en mis proyectos, y al mismo tiempo pensándole a esto como en mis tiempos libres, ¿cierto? Y bueno, la intención es como irle dando forma poco a poco a medida que vaya teniendo el tiempo y ojalá podamos incentivar así con estos videos a mucha más gente a que se sume a la idea y quiera ser parte como de este movimiento. Teniendo en cuenta, por supuesto, que al principio esto es como una apuesta más bien altruista, que claramente habría que esperar un par de años hasta poder verla despegar y ver como un beneficio de retorno en este proyecto, ¿cierto? Yo ya he estado conversando con algunas personas, dándole como un par de abrebocas de cómo me estoy imaginando esto, pero la idea es que tú que estás viendo este video hasta el final, también hagas como parte de esta iniciativa, ¿cierto? Sería súper chévere que me pudieras compartir tu opinión en los comentarios, si tienes alguna idea que nos pueda ser útil, si crees que hay algo en lo que pueda mejorar o simplemente si te gustaría tener tu producto, tu servicio en esta plataforma, porque al final vamos a necesitar comenzar a generar esa base de datos y es posible que creemos como un grupo de WhatsApp para conversar más fácilmente sobre esto. Entonces, si estás como pendiente de participar o mantenerte informado o informada, escríbeme porfa en los comentarios y yo me encargo de responderte y de explicarte cómo podemos hacer este primer contacto, ¿vale? Entonces, bueno, gente, hasta aquí este nuevo avance sobre nuestro soft landing invertido que todavía no tiene nombre, pero vamos a ir construyendo juntos poco a poco en estos videos que se vienen, ¿cierto? Entonces, ya sabes cómo es esto, si te gustó el contenido, me puedes ayudar muchísimo dándole un like. Si quieres seguirte enterando de más entregas relacionadas a la creatividad y el pensamiento lateral, suscríbete a este canal y dale bien duro a esa campanita que por ahí se vienen varios videos que tienen información súper interesante. De verdad, de corazón, gracias por quedarte hasta el final del video y bueno, como siempre, ya tú sabes, esto es Néstor se la crea, pura buena vibra.